Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy les traigo un video muy bueno porque el mexicano Chema Ocampo firmó con Lex Luthor, Dana White de Zuffa Boxing y peleará en el tiro estelar de este viernes por la noche. En este video te diré todos los detalles de la pelea del mexicano, quien debuta en la nueva organización de boxeo de Lex Luthor. Te diré dónde ver el tiro y cuándo y todo lo que necesitas saber. También vamos a platicar de la pelea de Raymond Muratalla, quien se va a medir a Andy Cruz en lo que quizás sea la mejor pelea de este fin de semana. Te daremos todos los detalles, a qué horas, dónde verla y todo. Quédate hasta el final porque este video está muy bueno. Vamos a analizar a profundidad esto y más temas como la pelea de Zurdo Ramírez contra David Benavides, que ya es un hecho. Este video está dirigido a todos los fanáticos del boxeo profesional. Disfrútenlo. Pues vamos a empezar este video platicando del mexicano Chema Ocampo, hombre. ¿Se acuerdan de Chema Ocampo? Chema se estrena en Zuffa Boxing, la nueva liga de boxeo que ha tomado a Sulaimán y al mundo del boxeo por sorpresa. El dueño de Zuffa Boxing es ni más ni menos que Dana White, el dueño de la UFC, y quiere hacer algo muy parecido en el boxeo a lo que hacen las artes marciales mixtas. Y esto agrega otro título a tantos que hay. Muchos no están de acuerdo, otros sí. Vamos a ver cómo se desenvuelve la nueva organización del poderoso Lex Luthor, apoyada por cierto por el tío Turquís. O sea que hay dinero, hay de sobra aquí en Zuffa Boxing. Y ya Zuffa Boxing se estrena este viernes oficialmente y podrás ver la cartelera de Zuffa Boxing exclusivamente por Paramount Plus. Si no tienes Paramount Plus y quieres ver la pelea gratis, te recomiendo que inicies tu prueba gratis de 7 días en Paramount Plus y si no te conviene el servicio, lo canceles inmediatamente después de ver la pelea. Yo así le voy a hacer. Voy a aplicar mi prueba gratis de 7 días y si no me gustan las películas de Paramount Plus, lo cancelo. Punto. Así de fácil. O quizá no, quizá Zuffa Boxing cumpla mis expectativas y me quede la suscripción solamente por ver las peleas. Vamos a ver qué tal. La suscripción a Paramount Plus cuesta 129 varos al mes. Todo esto a través de Prime Video. Ya dependiendo, ¿no? Si está chida nos quedamos, si no, pues a volar. Pues el Chema Ocampo se estrena en Zuffa Boxing y pelea contra un irlandés muy bueno, Callum Walsh. Chema Ocampo contra Callum Walsh y la pelea va en Super Welter. Será en Las Vegas a 10 rounds y es la pelea estelar de Zuffa Boxing. El irlandés Callum Walsh es campeón continental de las Américas por parte del Consejo Mundial de Boxeo. También es campeón Silver USA del Consejo Mundial del Boxeo. No es una pelea por campeonato, no se juega ningún título, todo es por dinero y por honor. No hay título de por medio, pura reputación. No hay título en Chema contra Walsh. Callum Walsh vendría siendo uno de los rivales más difíciles a los que se ha enfrentado el mexicano. Tiene un récord profesional de 15 victorias, 11 de ellas por nocaut, está invicto, tiene 24 años, es zurdo, mide 1,75 metros con un alcance de 182 centímetros. Carlos Ocampo, el Chema, por otro lado, tiene 30 años, es de Ensenada, Baja California, mide 1,79 metros con un alcance de 185 centímetros. El Chema está más alto que el irlandés. Chema Ocampo perdió con Sebastián Fundora por decisión unánime en una pelea muy dura que se fue a la distancia en el 2022. El Chema también perdió en el 2023 con Tim Tszyu en Australia. Tim Tszyu noqueó al Chema en el primer round. Y hay que señalar eso muy puntual, que el Chema ha perdido cuando se ha enfrentado a rivales de élite. Y después de ser noqueado por Tim Tszyu, el Chema regresó a pelear a México y ha hilado 3 victorias, la última en el 2025. Esta última pelea del Chema la ganó por nocaut en el round 3 en Hermosillo, Sonora, ante Ricardo Bañuelos Cernas. De hecho, sus últimas peleas las ha hilado el Chema por nocaut. Lleva 3 knockouts consecutivos el Chema. El Chema Ocampo se ve hasta eso que pasa por buen momento. No hay muchos mexicanos peleando en los Super Welter, hay que apoyarlos cuando salen. También en Super Welter está por ahí Isaac Lucero, el hijo de la bestia Lucero. Buenísimo Isaac Lucero, él y el Chema son a mi gusto los dos únicos Super Welter que se la discuten y hay que apoyarlos. El Chema Ocampo tiene un récord profesional de 38 victorias, 26 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 2 por nocaut. Lo noqueó Tim Tszyu y también lo noqueó Errol Spence Jr. en el 2018 y esto fue en el primer round. El Chema no ha tenido buena estrella cuando se enfrenta a rivales de élite, tiene 30 años, vamos a ver si toda esa experiencia que tiene el Chema la sabe capitalizar y si logra pelear al nivel de un peleador de élite. Es un buen boxeador, pero le falta ese paso para llegar a la élite. Esperemos que este 2026 sea el año para el Chema porque facultades boxísticas sí que las tiene, es fuerte, es rápido para su tamaño, tiene buena técnica, pero también le entran muchos golpes.
Le ha fallado mucho la defensa al Chema y quiero verlo contra el irlandés a ver cómo le va. Quiero ver si ya mejoró su defensa o sigue peleando igual. Esta es una pelea que a mí me causa mucha curiosidad. Quiero ver cómo se mide el Chema ante un irlandés, un zurdo con buena técnica, tiene buena pegada y una buena defensa. Quizá el irlandés no tiene tanta experiencia como el Chema, pero desconocido no es. Callum Walsh ya ha peleado en los Estados Unidos y es uno de los favoritos de Dana White, como así lo ha mencionado el mismo Dana White. Dana White, Lex Luthor, ha dicho que le gustaría que Callum Walsh fuera uno de los primeros campeones de Zuffa Boxing. Tiene sus hechuras el irlandés y a mí me da la impresión de que Dana White quiere que le gane al mexicano y que le puso al Chema para probar al irlandés. Es una pelea muy interesante, no se juega el título, pero sí se juega la reputación. Este tiro es por dinero y es por reputación, es por honor. Yo le voy al Chema, quiero que el Chema gane y hay que mantenerse alejado de la izquierda de Callum, hay que cubrirse bien porque el irlandés tiene una pegada muy dura. Chequen su última pelea, peleó contra Fernando Vargas, el hermano del general Emiliano Vargas, y le ganó a Fernando Vargas por decisión unánime. Desde ahí empezó a hacer ruido. Hay que decir que el irlandés Callum Walsh se vio mucho mejor que Fernando Vargas, una pelea que estuvo limítrofe, intensa, violenta, se vio excelente el irlandés, lo mandaron como carne de cañón al irlandés y que da el batacazo en Las Vegas. El irlandés es el gran favorito para ganarle al mexicano según las principales casas de apuestas. Mi pronóstico es que sí, voy de acuerdo, voy a que gana el irlandés, quizá hasta por nocaut, pero le voy al Chema. Quiero que gane el Chema, pero le pusieron un rival muy duro y muy arropado por Dana White. Lo veo bien difícil que gane el Chema. Aún así mi corazón está con el Chema, pero mi taco de frijoles va con el irlandés por knockout, siendo realistas. Se la pusieron bien difícil al Chema Ocampo, ojalá y que gane el mexicano y que sea una bocanada de aire para su carrera. Le deseamos lo mejor al Chema Ocampo. Y en la misma cartelera también pelea el olímpico mexicano Misael Rodríguez contra Austin de Anda. Una pelea a 10 rounds. Va a ser interesante ver a Misael Rodríguez, un peleador mexicano que prometía mucho como profesional, pero que nomás no pasó nada con su carrera. Ojalá le vaya bien en Zuffa Boxing. Es una nueva oportunidad para Misael para empezar desde cero. Una nueva oportunidad también para el Chema para empezar desde cero en otra organización, porque ojo, Dana White no solamente es promotor, Dana White viene con otra organización, con otros cinturones, otras oportunidades, lo cual yo lo veo como algo positivo para los fans porque nos da más acción, más peleas, más para escoger y no se monopoliza tanto el boxeo. Creo que es bueno al final del día. Un boxeador cobra lo que vende y si venden bien sus peleas van a ganar mucho dinero. ¿Ustedes qué opinan de Zuffa Boxing? ¿Les late o no les late? ¿Creen que el Chema Ocampo y Misael Rodríguez puedan revivir sus carreras? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Así que ya se la saben, esta cartelera de Zuffa Boxing es este viernes por la noche y el sábado tenemos otra super cartelera por Top Rank. Esta cartelera la puedes ver por DAZN. Sábado por la noche pelea Raymond Muratalla contra Andy Cruz. Tirazazazo, mis amigos. Creo que este tiro tiene el potencial para ser una de las mejores peleas del 2026 y eso que apenas vamos empezando el año, Imagínense lo que se viene en este 2026 plagado de pura acción. Raymond Muratalla contra Andy Cruz es una pelea por el campeonato del mundo. Se juega el campeonato mundial IBF de los pesos ligeros. Pelea a 12 rounds en Las Vegas, exclusivamente por DAZN. Raymond Muratalla, de 29 años, el Danger, mide 1.73 metros con un alcance monstruoso de 183 centímetros. Muratalla, de raíces mexicanas, tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 17 por nocaut. Está invicto y es el campeón interino de la IBF en los pesos ligeros. Andy Cruz es la maravilla cubana, la esperanza de Cuba. Tiene 30 años, mide 1.75 metros con un alcance de 180 centímetros, es de Matanzas, Cuba, con un récord profesional de 6 peleas ganadas, 3 de ellas por nocaut. Buenísimo Andy Cruz, fue campeón olímpico, ganó la medalla de oro en Tokio 2020, venciendo en la final a Keyshawn Davis por decisión unánime. También ganó 2 medallas de oro consecutivamente en los Juegos Panamericanos, tiene una técnica chulísima, excepcional, es bien inteligente, muy veloz, excelente defensa y gran capacidad para adaptarse a cualquier estilo. El gran favorito por las casas de apuestas y por los conocedores es el cubano Andy Cruz por su técnica. Muchos creen que Andy Cruz gana por decisión. Yo también creo que gana el cubano Andy Cruz por una decisión dividida. Le voy al cubano, creo que técnicamente es superior a Muratalla. Raymond Muratalla por su parte tiene mucho poder en sus puños, pero creo que es mejor el cubano por su técnica y su defensa. Muratalla pega duro, pero le entran también muchos golpes.
Raymond Muratalla tiene más experiencia como profesional, ha vencido a peleadores de élite como Abdulaev. Muratalla es muy poderoso, es un boxeador de presión constante, tiene buen volumen de golpes, excelente condición físico-atlética. Su experiencia y su poder lo hacen muy peligroso para el cubano Andy Cruz, quien aún está muy verde como profesional, hay que decirlo. Sin embargo, creo que Andy Cruz es un boxeador más completo que Muratalla y con mejor técnica. Me inclino por una victoria por decisión dividida, una pelea brutalmente intensa. Creo que este es el plato fuerte del fin de semana. ¿Ustedes a quién le van? ¿A Andy Cruz o a Raymond Muratalla? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y en la misma cartelera, otra pelea que a mí me llama mucho la atención es Israil Madrimov de Uzbekistán contra República Dominicana. Madrimov viene de perder con Terence Crawford y con Vergil Ortiz y le urge, necesita ganar a como dé lugar Madrimov. Tiene 30 años y si pierde se le acaba la carrera, así de fácil. Se enfrenta al dominicano Luis David Salazar, un desconocido con un récord de 20 peleas ganadas, 7 knockouts, una derrota por knockout. Tiene 32 años el de República Dominicana y esta es su segunda pelea fuera de República Dominicana. La primera vez que peleó en los Estados Unidos lo noquearon y si todo sale normal deben de ganar Madrimov y si no, pues su carrera estará en mucho riesgo. Lleva 2 derrotas consecutivas y una tercera sería fatal para el uzbeco. ¿Ustedes qué creen? ¿Regresa o no regresa Madrimov? ¿Creen que Madrimov pueda lucirse y rescatar su carrera este sábado por la noche? Los leo a todos. Zurdo Ramírez en su cuenta de Instagram ayer nos compartió esto y ya es oficial su pelea contra David Benavides. Zurdo Ramírez arriesga sus campeonatos mundiales WBA y WBO en el peso crucero. Benavides sube de semicompleto a crucero con la esperanza de arrebatarle los cinturones al campeón mexicano. La pelea será primero Dios el 2 de mayo y la están promoviendo como mexicano contra mexicoamericano. ¿Qué les parece? La pelea será en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Soy mexicano, quiero que gane el mexicano, pero creo que David Benavides le va a ganar al Zurdo Ramírez y le va a ganar bien. Y me baso en que David Benavides tira una enorme cantidad, una increíble cantidad de golpes por pelea. Creo que Benavides le va a ganar por una decisión unánime. No creo que Benavides vaya a noquear al Zurdo. Zurdo está demasiado duro, sin embargo tira muy pocos golpes. Eso sí, hay que reconocer que los pocos golpes que tira los tira a matar. Ya ven lo que le pasó a Chris Billam Smith, a quien lo mandó al hospital con los huesos rotos. Lo que sí es seguro es que esta pelea va a ser una pelea brutal, de las mejores del año. Les digo que este 2026 arrancó muy bueno, muy violento, con peleas extremadamente buenas y se tienen que poner las pilas los promotores. Nos tienen que dar peleas muy buenas porque Dana White y el Turkish les están comiendo el mandado a todos. Dana White y el Turkish se pueden comer a Sulaimán y a los demás organismos de una manera brutal si no se ponen las pilas. Me gusta mucho el tiro de Benavides contra Zurdo, va a ser sangriento, va a ser brutal, así como nos gusta. Este tiro merece un análisis a fondo y creo que le vamos a dedicar un video especial a este tiro. Si quieres ver un análisis a profundidad de Zurdo contra Benavides, házmelo saber con tu comentario, por favor. Este tiro aún no han dicho en qué plataforma la podremos ver, pero lo más probable es que sea por DAZN. Ya lo estaremos confirmando en algún video o en la pantalla comunidad, y es por eso que es bien importante que estés suscrito a Richie Blog para que estés bien enterado antes que nadie de lo último en noticias del boxeo. Boxeo mexicano, boxeo internacional, análisis, resúmenes, todo lo tienes aquí en un solo canal. Suscríbete en este momento si aún no estás suscrito, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que estés siempre bien enterado y antes que nadie de lo mejor del boxeo mexicano y del boxeo mundial en general. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda la gente que nos ve aquí en México, a toda la gente que nos ve de los Estados Unidos, a nuestros amigos que nos ven en la India, en Filipinas, en Japón, en España, en Argentina, de toda América Latina. Este canal está creciendo gracias a su preferencia. Les mando un saludo a todos ustedes y bienvenidos sean a Richie Blog. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y aquí en la pantalla final te voy a dejar un video muy bueno que sé que vas a disfrutar. Sigue viendo nuestro contenido y les mando un saludo, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.